Derecho subjetivo y objetivo. En la terminología clásica de los juristas se usan las denominaciones derecho objetivo y derecho subjetivo para precisar mejor la dualidad de sentido de la palabra derecho. El derecho objetivo se refiere a la norma jurídica establecida en un ordenamiento válido y el derecho subjetivo es la facultad jurídica que alguien puede ejercer frente a la conducta ajena. Es importante destacar que el derecho subjetivo no se opone al derecho objetivo, ya que son dos especies diferentes dentro de un mismo género. El derecho subjetivo se opone al deber jurídico y no a la norma. Considerándolos opuestos ha generado problemas falsos como determinar cuál es el original y cuál tiene más prioridad sobre el otro. Abogada, le extiendo un cordial saludo. El derecho subjetivo es sinónimo de facultad jurídica, es decir, la pretensión jurídicamente válida que alguien puede interponer frente a una conducta ajena. El derecho objetivo es la norma jurídica, el conjunto de normas que regulan nuestra conducta en la sociedad. Para el filósofo y jurista Hans Kelsen es la teoría pura del derecho, es la norma misma en su pureza. Por otra parte, para el profesor argentino Carlos Cosio, el eje rector del derecho es la conducta, haciendo alusión al derecho subjetivo. Pero no se trata de comprender dos nociones que se definen por su oposición, tal como lo dice el profesor Cosio en este libro, sino más bien entender que el uno no se opone al otro, ya que no podemos decir que existe una norma jurídica como derecho objetivo si no existió una conducta como derecho subjetivo. Y viceversa, no podemos hablar de conductas y facultades como derecho subjetivo si no existió una norma como derecho objetivo que lo respalde. Entonces, podemos entender que el derecho objetivo es la norma en sí, es aquello que nos permite, prohíbe u obliga una conducta y sanciona su incumplimiento. Y el derecho subjetivo es la facultad derivada de esa norma. Como por ejemplo, nosotros pensamos y compartimos nuestros pensamientos de manera libre y voluntaria como derecho subjetivo, pero lo hacemos porque existe una norma que respalda la libertad de expresión como derecho objetivo. Muchas gracias. Te vengo a hablar sobre el derecho público. El derecho público es el ordenamiento jurídico que mantiene las relaciones entre particulares y entidades privadas o ya sea públicas. Este derecho nos da a saber que existen bajo circunstancias que no específicamente se mantiene con una sola entre particulares, sino bajo un cargo público, ya sea por ejemplo las instituciones públicas como hospitales, la alcaldía, la prefectura, entidades que están bajo la norma y bajo el cargo del gobierno. Esto nos implica que se normaliza y mantiene las leyes y las ordenanzas que deben cumplir bajo el estatus que da el gobierno. Por eso es el derecho público, que significa identidades públicas que mantienen las relaciones con personas particulares. Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel Alexander Luna Martínez y el día de hoy voy a hablarles sobre el derecho privado y su distinción del derecho público. Para algunos autores dichos conceptos son categorías a priorísticas de la ciencia del derecho. Para otros se trata de una distinción de índole política, en tanto para algunos más no existe un criterio válido de distinción. El derecho privado se ocupa de mantener las relaciones entre particulares, como los contratos, la propiedad, las obligaciones, la familia y los derechos de autor. Estas leyes están diseñadas para regular la conducta de las personas, tanto en sus relaciones privadas como comerciales. El derecho privado y el derecho público, aunque están separados, pueden interactuar de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunos casos el derecho privado puede ser utilizado como un instrumento para el cumplimiento de los derechos, de los objetivos del derecho público, como en casos cuando el Estado utiliza el derecho contractual para garantizar que las empresas cumplan con las normas ambientales o de seguridad. De esta manera, las normas del derecho privado corresponderán al interés personal
O dicho de otra forma, se refieren a intereses particulares que a su vez afectan directa o indirectamente al derecho público. Resumiendo, el derecho público y privado son dos áreas distintas del derecho, pero que a menudo se superponen y pueden interactuar de diferentes maneras. Gracias por su atención. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. Voy a hablar sobre criterios del derecho público y el derecho privado. Entre el derecho público y el derecho privado existen varios criterios que se pueden utilizar para comprender la distinción entre ambos, en la cual podemos diferenciar un criterio orgánico, un criterio material y un criterio formal, en la cual el criterio orgánico mira la estructura de la organización de una organización, mientras que el material se fundamenta en la naturaleza de las reglas que contiene cada derecho. El criterio formal se basa en la diferencia de un procedimiento para la elaboración de las reglas del derecho. Un breve resumen para diferenciar el derecho público y el derecho privado. El derecho público se basa solamente en lo que está escrito en la ley, mientras que la diferencia del derecho privado, puedes hacer cualquier cosa, siempre y cuando no esté prohibido en la ley. Buen día, abogada Girina Conopoma. Mi nombre es Jennifer Clemente, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El tema que le voy a hablar es sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado a través de los criterios principales, que son el orgánico, el material y el formal. El criterio orgánico se centra en los sujetos involucrados en las relaciones jurídicas, diferenciando entre los gobernantes y los gobernados, y estableciendo que las relaciones con la participación de los primeros son de derecho público, mientras que exclusivamente entre los segundos son de derecho privado. El criterio material se basa en la naturaleza de las reglas que cada tipo de derecho contiene, en función del interés que protege. El derecho público se orienta hacia los intereses generales, mientras que el derecho privado hacia los intereses particulares. Por último, el criterio formal considera los procedimientos utilizados en la elaboración de las normas. El derecho público se caracteriza por el uso de la fuerza o la coacción, mientras que el derecho privado se basa en el principio de la autonomía de la voluntad. Las principales ramas del derecho que podríamos considerar son: derecho público, el derecho administrativo que se encarga de regular el desempeño de las funciones de los organismos públicos y resolver conflictos entre ciudadanos y las instituciones del Estado. El derecho penal, que se encarga de castigar a los culpables y proteger a las víctimas. El derecho internacional, que regula las relaciones entre distintos países. Derecho privado, el derecho civil, que regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, y el propio Estado, cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública. El derecho mercantil, que regula las relaciones jurídicas derivadas del comercio y otras ramas. El derecho laboral, que regula las condiciones y contratos de trabajo. El derecho fiscal, que se encarga de regular las obligaciones tributarias. Mi nombre es Viviana Lore. Vamos a hacer un análisis sobre las principales ramas del derecho público según los autores Legaz y Lacambra, Recance y Paul Rovier. Legaz y Lacambra dividen el derecho público en varias ramas, incluyendo el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho fiscal. Recance, por su parte, reconoce estas ramas anteriores del derecho público, agregando otras como el derecho procesal y el derecho internacional público. Paul Rovier ofrece una clasificación más general del derecho público, incluyendo el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal. Además de eso, Paul Rovier aborda la idea de un derecho mixto que surge de la combinación de elementos del derecho público y privado. Rovier argumenta que el derecho no se puede clasificar simplemente en dos categorías separadas, sino que existe una interacción y superposición entre el derecho público y privado en muchas áreas.
conclusión importante sobre la relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo es que existe una estrecha vinculación entre ambas ramas del derecho público. Esta relación se ha fortalecido con el fenómeno de la constitucionalización del derecho, donde los principios constitucionales influyen de manera significativa en la configuración, delineación y control de las instituciones propias del derecho administrativo. Ambos derechos se distinguen entre función política y función administrativa, ya que el derecho constitucional estudia lo que el Estado es y el administrativo lo que el Estado hace. Están interconectados, ya que la administración pública debe actuar dentro de los límites establecidos en la Constitución y el administrativo regula su accionar. Hola, buenas noches, soy el estudiante Alexis Mota. Continuando con la explicación, decimos que el derecho constitucional enfoca las normas que rigen la estructura del Estado, las relaciones entre los poderes públicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en donde el derecho administrativo encuentra su fundamento en el derecho constitucional. El derecho administrativo regula la organización y funcionamiento de la administración, ejercicio y función administrativa, en donde muchos tratadistas indican que la diferencia entre ellos es cuantitativa y no cualitativa. Bueno, hablaré sobre el derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público que se enfoca en el estudio y la interpretación de la Constitución de un país. Esta rama del derecho se centra en los principios, normas y mecanismos fundamentales que establecen la estructura del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, así como las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. El derecho constitucional abarca la Constitución, principios constitucionales, los órganos del Estado, los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad. El derecho constitucional es fundamental para el funcionamiento democrático de un Estado, ya que establece las reglas del juego para el ejercicio del poder y la protección de los derechos de los ciudadanos. Buenas noches, abogada. Mi nombre es William Mackenzie. Me tocó hablar sobre el derecho institucional público. El derecho institucional público se encarga del estudio de las instituciones políticas y administrativas de un país, así como de las relaciones entre ellas y con los ciudadanos. Esto incluye el estudio de la Constitución, el sistema de gobierno y las funciones de los poderes del Estado, la organización administrativa y entre otros aspectos. El derecho institucional público es una rama del derecho público que se encarga de estudiar las instituciones del Estado y su funcionamiento. Esto incluye aspectos como la Constitución, el sistema de gobierno, los poderes del Estado y organizaciones administrativas. Buenos días, abogada Yerini Conopoma Moreno. Se concluye que en el libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, desde la página 10 hasta la página 21, se tratan temas del derecho natural, haciendo énfasis en el derecho objetivo y subjetivo, en el derecho público y privado, mencionando el criterio para poder distinguir el derecho público del derecho privado. También nos enseña las principales ramas del derecho público, hablando del derecho constitucional y administrativo, finalizando con el tema derecho internacional y institucional público. Esto lo hace mediante citas textuales de una diversidad de autores que tuvieron relevancias en estos temas del derecho natural. Entre ellos está Paul Rouvier, Carlos Cosio, Hans Kelsen, Eduardo García Maínez, Eustorio Sarria, Juan Ramírez, entre otros autores que nos han dejado enseñanzas fundamentales para poder enriquecer nuestros conocimientos en el ámbito del derecho natural. Muy buenas noches, abogada. Les saluda Dani Moreira. Nosotros les voy a hablar sobre el autor Vladimir Naranjo Mesa, autor del libro de la teoría constitucionales e instituciones políticas. De su noveno libro, novena edición. El autor Vladimir Naranjo Mesa es egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia.
El libro de que estamos hablando actualmente, donde estamos realizando los trabajos, fue publicado por la editorial Temis S.A. en el 2003. Estamos hablando del libro que contiene una página, alrededor de 700 páginas. Esta obra contiene lo que es un complemento total y competitivo sobre los temas constitucionales. El libro Constitucional e Instituciones Políticas, novena edición, realizada por el autor Vladimiro Naranjo Mesa, hecho en Bogotá, Colombia, 2003. Esta edición y sus características gráficas son propiedad de la editorial Temis S.A., dedicado en memoria de sus padres, hermanos y alumnos. Vladimiro Naranjo Mesa fue ex magistrado de la Corte Constitucional, catedrático de un meritorio recorrido. Esta obra está completamente planteada y completísima en la temática constitucional, que comprende el estudio de todos los conceptos y teorías que son de obligatorio conocimiento en la preparación del jurístico, y que por lo mismo debe de estar comprendido en la programación de las facultades de Derecho.